Si alguna vez jugaron juegos relacionados a sagas conocidas de anime como Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc., es muy probable que hayan sido publicados y hasta desarrollados por la empresa Bandai Namco, una empresa que bueno, no hace falta explicar qué es ni a qué se dedican, solo resumiré que es una de las empresas de videojuegos más importantes de la historia, siendo creadora de muchas sagas importantes como Tekken, Pac-Man, entre muchas más. Pero como toda empresa, tiene curiosidades y anécdotas que no mucha gente conoce, y que están muy tapadas por los años o por lo poco documentadas que están. Es por eso que en este iceberg, vamos a ver varios de esos datos, obviamente desde los más conocidos por todos, hasta los que son desconocidos por prácticamente todos. Antes de continuar, quiero aclarar que este iceberg está netamente centrado en el ámbito de los videojuegos de esta empresa, por lo que no van a ver nada sobre todo su negocio en los juguetes y en las figuras de colección. Sin más relleno, soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de Bandai Namco. Bueno, como muchos ya sabrán, esta empresa es famosa por hacer miles y millones de juegos basados en animes y mangas, teniendo una larga lista de licencias de sagas de alto calibre comercial como Dragon Ball, Naruto, One Piece, JoJo's Bizarre Adventure, Gundam, entre muchas más. Aunque bueno, esta empresa no genera plata solo de las licencias que logra sacar de animes populares, ya que también tiene sus sagas originales que ellos mismos desarrollan bajo su nombre, y que aún les sigue sacando el jugo hasta hoy en día, tales como Tekken o Pac-Man, este último siendo su saga más longeva durante más de 45 años. No podemos mencionar a Bandai Namco sin contar su trayectoria en las arcades en los años 80 y 90, un ciclo que lo haría posicionarse en lo que es hoy en día, como una de las empresas más importantes en el mundo de los videojuegos. De estos lugares, ellos ganaron mucha plata difundiendo sus juegos, y está de sobra decir que de aquí salieron hits que los marcarían como Galaga, Tekken, Mappy, Dig Dug, y obvio, Pac-Man. Este negocio de las arcades le daría mucha plata hasta los años 2000, cuando las consolas ya eran lo que mandaban los videojuegos, y si bien aún hacían lanzamientos para salones en esa década, no fue ya para el 2010 en adelante que dejaron ese nicho en el pasado, al menos para el resto del mundo, ya que en Japón hasta hoy en día aún siguen haciendo uno que otro lanzamiento para salones, netamente exclusivos para el país del sol naciente. Y hablando de ese país, ¿sabían que Bandai Namco tiene salones recreativos exclusivos en ese país? Sí, allá es normal que una empresa abra un local exclusivo con sus juegos, no como acá en Latinoamérica que encontrábamos maquinitas hasta en un negocio de barrio XD. Durante décadas, esta empresa siempre ha aprovechado en hacer presencia en eventos importantes relacionados al mundo de los videojuegos, para presentar sus nuevos lanzamientos en desarrollo, y a la vez ofrecer un adelanto o una beta jugable de esos nuevos juegos para los presentes. Pero también, Bandai Namco ha hecho sus propios eventos exclusivos, siendo algo que lo hacen bastante hoy en día, ya que con lo largas que son las fechas de los eventos masivos donde participan miles de empresas, pues ellos suelen organizar en una cierta cantidad de tiempo sus propios eventos donde obvio, hablan de anuncios a todos sus juegos bajo su marca. Y aquí viene el plato fuerte, ya que si eso les parece poco, no solo hacen eventos con anuncios de juegos nuevos, sino que también organizan y hasta colaboran con otros eventos relacionados al mundo del competitivo y de los esports, siendo algo que les genera muchísima plata en marketing, y que les saca el jugo comercial a todos sus juegos, especialmente a los de peleas, que son la gallina de los huevos de oro tanto para los eventos, como para los jugadores participantes que entrenan horas para ser perfectos en estos juegos. Y fuera de los videojuegos, también aprovechan de organizar otras cosas relacionadas al mundo de las figuras y las cartas, pero eso ya es otro tema.
No es sorpresa para nadie que Bandai Namco es una obvia fusión de las antiguas empresas Bandai y Namco, empresas que tenían dos enfoques distintos, ya que Namco era la empresa experta en los videojuegos y las arcades, mientras que Bandai lo era en el mercado de figuras y juguetes, y en la posesión de licencias de animes y mangas, y aunque sí se llegó a meter por su cuenta a hacer videojuegos, no era para nada su fuerte hasta la fusión. En el año 2005 fue que finalmente se completó la fusión, unificando todos los proyectos de ambas empresas en una sola, sin mencionar que todo esto se hizo estando las dos empresas en un estado económico bastante bueno. Ya para octubre de ese mismo año, fue que la empresa empezaría a operar como Bandai Namco, siendo el videojuego Tekken 5 Dark Resurrection, como el primero en ser desarrollado y publicado bajo ese nuevo nombre. Cada vez que se lanza un juego nuevo, Bandai Namco siempre lanza a la vez una edición limitada de estos títulos, que son básicamente el mismo juego en formato físico, solo que con varios adornos y productos extras, tales como llaveros, pósters, figuras, CDs de banda sonora, etc. Estos al tener varios agregados más, lógicamente aumenta considerablemente el precio de la edición, siendo un 40 o hasta un 60% más caras que las ediciones físicas normales, siendo a la vez ediciones que solo fans acérrimos de estas sagas comprarían. Aquí en pantalla te voy mostrando algunas ediciones especiales, la gran mayoría son de juegos de Tekken y Dragon Ball, pero hay otros títulos ajenos que también tienen su edición especial, y como dato extra, hay varias de estas que solo se comercializaron exclusivamente en territorio japonés o europeo, por lo que muchas ni siquiera se hicieron conocidas fuera de esos países. Gundam, es una saga de anime sobre mechas lanzada por primera vez en 1979, y que terminó haciéndose popular después de que se lanzaran miles de juguetes bajo la marca de Bandai. En fin, el tema es que tanto Bandai, como ya la fusionada Bandai Namco, han sacado no miles, sino millones de videojuegos de esta saga durante más de 40 años, teniendo incluso más cantidad de juegos que los que tiene Dragon Ball. Esto debido a que en Japón, todo lo relacionado al merchandising de esta saga, es una verdadera mina de oro para Bandai Namco, por lo que casi siempre suelen sacar un juego de esta saga para rascar billetes. En resumen, Gundam es casi el FIFA de Bandai Namco. Desde hace un par de años, Bandai Namco ha financiado la realización de doblajes internacionales para sus juegos, siendo algo que mucha gente del resto del mundo agradece de esta empresa, ya que el simple hecho de que estén doblados los diálogos de un juego, simplifica muchísimo el entender una historia o mecánica, sin tener que leer tanto subtítulo. Pero tristemente, casi siempre esta empresa por temas de plata o simple desinterés, no dobla estos juegos en otros idiomas fuera del inglés y japonés, por lo que muchos se quedan con las ganas de oír sus juegos en su idioma local, siendo algo que en este caso se ha visto muchísimo en los últimos videojuegos de Dragon Ball, ya que fans de hartos países con idiomas distintos, llevan esperando harto tiempo por tener un juego oficialmente doblado a su idioma, llevándolos hasta el crear mods con diálogos extraídos del anime o de otros medios. Pero los juegos de Dragon Ball no son los únicos con este problema, ya que muchas sagas y licencias que están bajo esta empresa, también tienen el mismo problema de no tener tantos doblajes fuera del inglés y el japonés. Como dato curioso, muchos de los doblajes gringos que se hacen para los juegos de esta empresa, son grabados en un estudio de nombre Ocratron 5000, una empresa que siempre aparecía en las introducciones de las versiones americanas de varios juegos, especialmente los de Dragon Ball, por lo que si alguna vez te preguntaste qué era ese logo que siempre aparecía en la introducción, pues ya sabes la respuesta.
Con esto se refiere a las varias empresas con las que han colaborado con Bandai Namco, tanto en desarrollo de videojuegos, como en marketing y distribución de los mismos juegos en otros continentes. Estas son empresas que les dan billetes para que desarrollen los juegos, especialmente los que son de licencias de anime, ya que las sagas originales de Bandai Namco son desarrolladas por ellos mismos. Las empresas más importantes con las que han colaborado en el ámbito del desarrollo han sido DIMS, CyberConnect 2, Spike Chunsoft, From Software, entre muchas más. Pero como dije al inicio, no solo se limitaron en darles plata a empresas desarrolladoras para explotarlas hasta la última gota, ya que también, gran parte de los años 2000 cuando Bandai y Namco eran empresas separadas, tenían lazos con empresas distribuidoras que llevaban sus juegos a otros continentes, tal es el caso de Atari e Infogrames, que trajeron casi todos los juegos de la saga Dragon Ball al continente americano desde el 2002 hasta el 2008, es más, hasta lanzaron juegos de la PS1 como el Final Bout y el Ultimate Battle 22, casi 7 años después de que se lanzaran en Japón. Sí, así explotaban esta saga los de Atari. Aunque bueno, ya después del 2010 todos los juegos que lanzaban lo distribuía Bandai. Y con respecto al marketing, hay muchas empresas que han apañado a Bandai Namco en la publicidad y promoción de sus juegos, siendo el gran exponente de estos Sony, que fueron los principales responsables de tener Tekken encerrado en PlayStation por mucho tiempo, y tener a Ridge Racer como juego de lanzamiento cada vez que lanzaban una nueva consola. De Sony hay muchas más cosas que contar con respecto a su relación con Bandai Namco, pero eso lo veremos mucho más adelante. Si hay una empresa que le gusta relanzar a cada rato sus juegos clásicos, esa es Bandai Namco, ya que desde los años 90, ha lanzado miles y millones de compilados de sus propios juegos, siendo la gran mayoría de las veces compilados de juegos de su época dorada en las arcades, aunque años después ha cambiado eso, ya que con el tiempo otras sagas y juegos que se han vuelto clásicos, también se han incluido en compilaciones. La gran mayoría de las veces, cuando se hacen este tipo de lanzamientos, siempre se dan la molestia de hacer un lavado de cara a los juegos clásicos, ya sea poniendo filtros de escalado, menús modernos, controles, etc. Todo para que obvio, se adapte al nuevo sistema al que se va a jugar. Pero en otras ocasiones no es así, ya que también hay veces en que simplemente no toquetean nada del juego base, y dejan todo igual como si estuvieras jugando en un emulador genérico. Pero los compilados no solo traen los juegos juntos y ya, sino que también tienen contenido extra como imágenes desbloqueables, soundtracks, videos del desarrollo de algún juego, entre mucho más contenido bonus. Eso sí, prepárate para gastar unos buenos $60 en estos compilados como si fueran juegos nuevos. Al chile yo no pagaría eso por unos juegos que consigo gratis en alguna página piratona de internet. Pero si eres amante de alguna saga específica, o de los juegos agregados a algunos de estos compilados de juegos clásicos, siéntete libre de gastar tu dinero en ellos como buen fan. En contadas ocasiones, esta empresa ha colaborado con otros grandes de los videojuegos para compartir sus sagas en algún proyecto, donde personajes de ambas empresas estén juntos en un juego crossover. Tal es el caso de las dos ocasiones en que las sagas de pelea de Namco han colaborado con las de Capcom, o el reciente DLC que ha tenido Pac-Man en el próximo Sonic de carreras que se va a lanzar. Pero no solo ha hecho colaboraciones con sus sagas propias, ya que también aprovechando su gigante cantidad de licencias de animes y mangas, ha hecho juegos crossovers con todas estas licencias juntas, tal es el caso de Jump Force, J-Stars Victory, o el más recordado por nosotros los olds, el Battle Stadium Dawn. Una de las cosas que se ha criticado de Bandai Namco estos últimos años, es por el uso de microtransacciones en la gran mayoría de sus títulos actuales, siendo algo que ha generado harto debate en las redes.
Ya que si bien hay hartos títulos que publican DLCs y contenido de pago, digamos normal, como personajes, niveles, etc., hay otros contenidos que son más específico y técnico, y que al obtenerlos, puedes tener hartos beneficios bastante ventajosos en jugabilidad, poderes, etc., algo que popularmente se le conoce como Pay to Win. El problema de esto, es que los jugadores que no pagan ni un solo centavo, y se ponen a jugar vía online o competitivo con otro jugador, van a salir perjudicados debido a que el otro podría usar todos estos beneficios que el juego te ofrece solo por pagar. Y no solo se han criticado a las microtransacciones por el tema del Pay to Win, ya que los DLCs tradicionales también tienen su buen público que los aborrece, todo porque muchos juegos actuales salen con un contenido predeterminado bastante precario de lanzamiento, y en vez de desbloquearlo haciendo cosas en los juegos como antes, ahora tienes que andarlo expandiendo a base de pagar DLCs. La verdad es que cada uno hace lo que quiere con su plata, pero personalmente no me tenta para nada el hecho de que tengas que pagar por tener cosas muy primordiales en el lanzamiento de un videojuego, y menos a un precio excesivo, ¿verdad, Sparkincero? Los que somos de hueso colorado, sabemos lo que eran las guías físicas, esas hojas llenas de información útil que nos ayudaban en nuestros videojuegos, y que venían dentro de una revista, o tenían su propio libro exclusivo. La cosa es que Bandai Namco durante más de 35 años, ha colaborado con editoras japonesas de libros, para lanzar guías oficiales de cada uno de sus juegos, no solo con información útil como trucos y técnicas que uno aplica al jugar, sino que también te dan toda la información posible de la saga en general, tales como personajes, historia, trama, etc., para que hasta el más desentendido entre en contexto. De hecho, estas guías en su país de origen son llamadas como Biblias, por todo lo que ya dije antes. Y por más raro que suene, hasta hoy en día aún se siguen haciendo este tipo de guías físicas para nuevos juegos, aunque solo en Japón, ya que en los otros continentes esa costumbre ya se exterminó desde hace harto tiempo. En la larga lista de juegos de esta empresa, incluyendo los que fueron lanzados antes de que Namco y Bandai se fusionaran, hay una gran cantidad de títulos que nunca tuvieron comercialización fuera del territorio japonés, juegos que por una u otra razón nunca fueron traducidos ni adaptados para otros continentes, quizás por tener referencias o cosas muy de su país, o por simple capricho de las empresas de no querer lanzarlos. A causa de eso, muchos juegos nunca se hicieron saber de su existencia en otras partes del mundo, especialmente los que fueron lanzados en las décadas de los 80 y 90, ya que como internet en ese tiempo era algo que solo tenía la NASA, solo las revistas de vez en cuando hablaban de títulos que se estaban anunciando en el país del sol naciente, pero tanto los lectores como los mismos periodistas, siempre se quedaban con la duda de si se iban a lanzar estos juegos en el resto del mundo. Es por eso que muchos títulos exclusivos, o se hicieron conocer recién con la masificación del Internet, o por distribución no oficial mediante copias piratas. Un ejemplo sería el Battle Stadium Dawn, juego que acá en América todos lo conocimos en discos copia, y hay otros ejemplos más de juegos exclusivos que llegaron de forma no oficial a estos lados. ¿Alguna vez has visto estos logos en el inicio de algún videojuego? Esta es una pregunta que muchos de nosotros que jugábamos hartos juegos nos hacíamos, y que en varias ocasiones ignorábamos sin saber qué cresta significaba. Kriware es una empresa desarrolladora japonesa que ofrece recursos de audio y video para otras empresas desarrolladoras, colaborando en el desarrollo de muchos videojuegos de muchas empresas reconocidas, incluyendo Bandai Namco, ya que esta empresa, en casi todos sus juegos de licencias de animes, siempre ha contratado esta empresa para encargarse del desarrollo de los audios y las cinemáticas prerenderizadas.
Esta empresa en esos dos factores de audio y video, se encarga de codificarlos a formatos desarrollados por ellos mismos, que le simplifican mucho el trabajo a los desarrolladores en crear un formato propio para el juego. En resumidas palabras, ellos convierten todas las voces, videos y bandas sonoras a un formato que ellos inventaron, y que es para uso exclusivo en desarrollo de videojuegos. Hasta hoy en día esta empresa sigue existiendo, teniendo bastante recorrido desde la época de la sexta generación de consolas, y aún sigue teniendo contratos para nuevos desarrollos de empresas AAA. Como toda empresa tiene sus éxitos, también tiene sus fracasos, y Bandai Namco no es la excepción, ya que en su portafolio, tiene una buena cantidad de juegos que fueron destruidos tanto por la crítica como por el público, y fueron un verdadero desperdicio de dinero para esta empresa tanto en presupuesto de desarrollo, como en las mismas ventas. Si tuviera que mencionar algunos títulos, esos serían Dragon Ball Ultimate Battle 22, juego que es considerado como uno de los peores de la saga del Saiyajin, sin mencionar que envejeció como la leche por sus controles toscos y sus gráficos y contenido pobre. También está Jujutsu Kaisen Cursed Clash, considerado directamente como uno de los peores juegos basados en animes jamás hechos, Jump Force, juego que decepcionó a medio mundo incluyéndome, ya que recuerdo el fuerte marketing que tuvo en su tiempo para que después terminara siendo un fracaso. Y fuera de las licencias de animes, están títulos como Fast and Furious Crossroads, un juego bien meado de los Power Rangers, Real Team Conflict Shogun Empires, no me preguntes de qué trata ese mojón, Pac-Man Fever, y Unknown Number 9, juego que fue considerado como uno de los peores de todo el año 2024. Seguiría mencionando más juegos meados que no has escuchado ni en peleas de perros, pero con estos ejemplos está más que claro que Bandai Namco durante toda su trayectoria, incluyendo cuando eran dos empresas separadas, siempre ha tenido uno que otro fracaso que desearían olvidar. Y hablando de cosas olvidadas, esta empresa tiene muchas sagas guardadas en un gigante y viejo cajón dentro de sus oficinas, y que no han vuelto a revivir por muchos temas, ya sea por licencias, falta de empresas desarrolladoras que le hagan el trabajo, o simplemente por miedo al éxito. Muchas de las sagas que están en este estado son originales de Namco, aunque también hay muchas que están basadas en franquicias de animes, pero estas quedan abandonadas por tener sus licencias caducadas, y al no renovarlas de nuevo, quedan en ese estado. Mencionaría varias sagas interesantes que Namco dejó en el olvido, pero son tantas que mencionándolas una por una me demoraría siglos. De todas formas en pantalla voy mostrando varias de estas, muchas siendo sagas que debutaron en los arcades en sus épocas doradas. Con esto se refiere al simple hecho de cambiar algún elemento o recurso en el lanzamiento de un juego a otra región, y Bandai Namco, desde hace más de 25 años, ha hecho este tipo de prácticas con el sencillo fin de que los juegos se adapten a otro público internacional. Están de simples cambios de títulos, portadas en las cajas de los juegos, hasta cosas más notorias al jugarlos como cambios de nombres en personajes, cambios de soundtrack, y en casos más extremos y hasta criticables, censura de todo tipo, y transformación completa de un videojuego. Esto último era algo que pasaba harto en los 80 y 90 en muchos juegos de distintas empresas. Muchas de estas modificaciones las hacían mayormente las distribuidoras con las que Bandai se asociaba, pero tanto Bandai, como las desarrolladoras encargadas de hacer los juegos, también tomaban estas medidas en las localizaciones. Actualmente este tipo de cambios ya no son tan notorios como lo eran antes, y no pasan más allá de simples localizaciones con uno que otro cambio casi insignificante.
Cuando Namco empezó a publicar versiones de sus juegos de arcades para consolas domésticas por allá en los años 80, decidió crear una subsidiaria encargada exclusivamente del terreno de las consolas en Japón. Fue así que en 1984 se creó Namco, empresa que solamente hizo presencia en ese país, ya que en el resto del mundo este tipo de juegos seguían teniendo el nombre original de la empresa. La simple razón de por qué le pusieron una T al final del nombre, fue solo para no confundir a los nipones con la marca principal encargada de las versiones originales para maquinitas. El primer juego lanzado por esta subsidiaria fue el Galaxian para la Famicom, publicado en septiembre de 1984, y desde ahí, todos los juegos que llegaban a consolas eran publicados bajo ese nombre, siendo el último que terminó ese ciclo, el primer Tekken para la PS1 en 1995. Ya desde ahí en adelante, Namco se terminaría fusionando con su empresa matriz, y todos los siguientes lanzamientos vendrían con el nombre que todos conocen. Oigan, si les está gustando este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que tristemente solo el 1% de los que ven mis videos se suscriben, y si quieren pueden hacerse miembros del canal para tener beneficios exclusivos para todos ustedes, y así volverme supermillonario y poder mudarme a Vitacura. No los molesto más y continuemos con el video. Namco NG, o conocida por su nombre completo como Namco Community Service, fue una revista oficial lanzada solo en el país del sol naciente en 1983, y siendo descontinuada 10 años después, o sea en 1993. Esta revista, a diferencia de las miles que habían en el mercado, destacaba no solo por hablar de juegos de Namco, obvio sino porque el nombre, sino por el gran acercamiento que tenía con los fanáticos, teniendo miles de secciones y notas en que los invitaban, y casi todos los artículos de futuros juegos, eran escritos por los desarrolladores de los mismos, lo que le daba un acercamiento todavía más satisfactorio hacia los fans, y algo que después inmortalizaría la revista hasta estos días. Como toda revista, esta se vendía en tiendas minoristas del país, pero también se difundía mediante salones de juegos, y una suscripción mensual que al pagarla, te traían un número al correo de tu casa. Primer mundo, señores. Lamentablemente, esta revista fue erradicada por la misma Namco, debido a las pocas ventas que estaban generando ya iniciando los 90, despidiéndose de todos sus lectores en su último número lanzado el 4 de abril de 1993. Con el pasar del tiempo, esta revista fue mencionada en varios compilatorios de juegos clásicos de esta empresa, lo que demuestra la cantidad de seguidores que tenía esta revista en aquellos años. Como toda empresa, Bandai Namco también tuvo proyectos frustrados por muchas razones, ya sea por presupuesto, falta de desarrolladores que apañen, o por simple desinterés causado por otros proyectos más lucrativos comercialmente. Hace casi un año, esta empresa mandó a la calle más de 100 trabajadores por temas presupuestarios, esto incluido el cierre de servidores de juegos, y la cancelación de varios proyectos, entre estos había uno en colaboración con Nintendo, y varios juegos de licencias como One Piece y Naruto. Otro caso sería en abril de este año, ya que debido a una filtración de imágenes de proyectos cancelados de la Nintendo Switch, se reveló un juego de Ridge Racer que estaba en desarrollo, pero que por razones desconocidas, nunca salió a la luz. Y si nos vamos mucho más al pasado, están ejemplos como un Tekken vs Street Fighter, proyecto que ni siquiera llegó a etapa de desarrollo, y se tenía el propósito de lanzar como una versión alternativa al Street Fighter Cross Tekken, pero se canceló debido al tibio recibimiento que tuvo el juego de Capcom. Y en la década de los 90, cuando Namco era una empresa aparte, tenían planeado sacar un juego de Pac-Man para la PS1 que estaba siendo desarrollado por Sony, pero debido a problemas de controles de calidad, decidieron cancelarlo, y agarraron muchas cosas de este proyecto a lo que sería después Pac-Man World.
Es probable que hayan más proyectos cancelados de juegos de esta empresa que se me escapen, de ser así no duden en mencionarlos en la caja de comentarios. No hace falta explayar mucho de qué trata este término, ya que de por sí es algo bastante común en la industria del videojuego, siendo el exponente perfecto de esto los juegos de fútbol, que al tener pocos y casi ni notorios cambios cada año, todo lo demás es lo mismo desde hace varias entregas atrás, ya saben, modelos 3D, voces, texturas, etc. En el caso de Bandai Namco, este tipo de prácticas se les han visto muchísimo con los compilados de juegos clásicos, ya que en muchas ocasiones solo agarran ROMs que uno bajaría gratis de internet, las ponen en un compilado con menús y adornos bonitos, y listo, dinero fácil. Y si nos vamos a sus juegos de licencias, tampoco es sorpresa encontrarse con mucho contenido reciclado, ya que si pensamos en sagas como Gundam o Dragon Ball, que sacan juegos cada 1 o 2 años, sería bastante lógico pensar que no harían tanto esfuerzo en detalles mínimos como arte y voces, esto último siendo lo más curioso, ya que se ha visto de parte de los juegos de Dragon Ball, que llevan reciclando audios que se han visto en juegos de hace más de 30 años de antigüedad. What? I'm angry. I'm angry. Igual, también depende harto de lo ambiciosos que sean sus juegos en sí, ya que hay juegos futuros que realmente sí se sienten muy diferentes en todo en comparación con sus entregas pasadas. Para hablar sobre este punto, primero tenemos que saber quién es Billy Mitchell. Nacido el 16 de julio de 1965 en Estados Unidos, él en su juventud fue uno de los jugadores más respetados dentro del círculo de las arcades en su país, siendo reconocido por haber conseguido los más altos récords en los videojuegos Centipede, y el que quizás más cara le dio por muchos años, Donkey Kong. Resulta que en 1999, Billy logra llegar al nivel 256 del videojuego Pac-Man, nivel que es conocido por ser muy difícil de llegar y por ser injugable en todos los ámbitos, es más, hasta había un rumor de que nadie en la historia había llegado hasta él. Pasa que después de eso, su logro fue registrado en los récords Guinness, y Masaya Nakamura, fundador de Namco, lo premia como el gamer del siglo por haber llegado a ese nivel. Pero nada más fuera de la realidad, ya que hace 17 años antes de que Billy haya logrado su récord, o sea en 1982, ya habían registros de personas que lograron llegar al nivel 256, destacando especialmente uno que fue hecho por un niño de 8 años de nombre Jeffrey G, que se destacó por el simple hecho de haber llegado a ese nivel, lo que hizo que hasta el presidente de Estados Unidos de ese tiempo Ronald Reagan, lo felicitara por aquel logro a sus cortos 8 años. Lo malo de todo esto, es que ninguno de estos logros se registró por parte de Doing Galaxies, una empresa bastante importante en esto de los récords de videojuegos en Estados Unidos, y no fue hasta que Billy logró su jugada, que recién Doing Galaxies la registró, y lo galardonearon de parte de Namco. Pero incluso en todo esto del premio del gamer del siglo había trampa, ya que se descubrió que Billy Mitchell junto al dueño de Doing Galaxies, Walter Day, habían inventado ellos mismos ese premio, para así hacer pensar al público de que Namco lo había premiado como gamer del siglo por su logro, cuando en realidad lo único que hizo esta empresa, fue darle como premio una placa publicitaria del videojuego Pac-Man World sin nada de ese cuento del gamer del siglo, por lo que Billy y Walter alteraron la historia, diciendo que Namco lo galardoneó por aquel logro que ya otras personas habían hecho 17 años antes.
Y bueno, no voy a explicar todos los demás fraudes que hizo este tipo en todos sus demás récords en otros juegos, ya que hay buenos videos que explican esta historia con más detalle, pero quería mencionar esta parte en el iceberg, ya que es bastante curioso como Namco premió a este tipo por creer que logró algo que en ese tiempo nadie había logrado, solo que por culpa de la desatención de Doom Galaxies, estos viejos logros no lograron el reconocimiento que se merecían de parte de la empresa que vio nacer a Pac-Man. Aquí agarren unas buenas palomitas, porque la cantidad de información que agarré de este punto es para hartarse. Entre los años 70, 80 y 90, Bandai ha hecho varios intentos de meterse al mercado de las consolas, y hasta de intentar competir con los grandes en este rubro. En 1978 lanza su primera máquina siendo el Bandai Television Jack, una consola exclusiva de Japón que era de esos clones de Pong que se veían hasta en la sopa en aquellos años, teniendo bastantes modelos con muy pocos cambios entre sí. Después en 1984 sacaron otra consola de nombre Arcadia 2001, que era como una especie de copia de la Intellivision de Mattel, cosa irónica ya que la misma Bandai después distribuyó esta consola en el país nipón, y tenía muchos juegos que eran casi plagios descarados de juegos famosos en la Atari 2600, tales como el Space Invader, Centipede, etc. Y aprovechando el fuerte mercado que estaban teniendo los microordenadores en los años 80, en 1983 sacó su propio microordenador de nombre RX-78, nombre basado en el robot este de Gundam, y para variar otro aparato que se quedó en la tierra de los yakuzas. Ya entrando en los años 90, sacó en 1992 la Televico, una especie de consola que funcionaba con una videocasetera para ver películas en VHS, y que tenía de control un teléfono donde podías tomar decisiones en los juegos interactivos que sacaban en cintas, una técnica que ya se había visto en otros aparatos de otras empresas ajenas. Después en 1994 sacó una de las consolas más curiosas, la Playdia, una máquina que quiso meterse a competir en la muy trillada quinta generación de consolas, y que tenía en su catálogo una muy buena cantidad de juegos interactivos basados en licencias populares de aquella época como Dragon Ball, Sailor Moon, Ultraman, etc., pero que tristemente fracasó por su alto precio para un hardware tan básico, y por sus juegos con una fórmula interactiva ya bastante monótona. Pero ese no fue su último fracaso, ya que un año después sacarían otro que les dolería mucho más económicamente, y por supuesto que hablo del Apple Pippin, una consola que hicieron en colaboración con Apple, y que fue un fracaso comercial en todo sentido, lo que conllevó a que Apple no volviera a acercarse más al mundo de las consolas por el resto de su existencia. Ya en 1999 sacaría su última consola, la WonderSwan, una máquina que tenía juegos de bastante calibre, que se vendía a un módico precio de $60 en su época, y que tuvo un diseño ideado y ejecutado por la empresa Koto Laborati, empresa que fue creada por Gunpei Yokoi, creador de la Game Boy de Nintendo. Tristemente esta consola fracasó debido a su hardware algo obsoleto, ya que en su lanzamiento se había lanzado con pantalla monocromática, cosa que corrigieron tarde en otro modelo, y por todo el monopolio que tenía Nintendo en el mundo de las portátiles en aquellos años. Pero aquí no he terminado, ya que también falta mencionar las curiosas placas arcade que hacía Namco para sus juegos, deja que te las menciono en un segundo. La primera es la Namco System 12, que era una placa basada en la arquitectura de una PS1, pero con muchas mejoras gráficas que hacían bastante notorio el cambio gráfico con una PS1 estándar, siendo usada en lanzamientos para arcades como Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Soul Calibur, entre algunos más. Otra placa interesante es la Namco 256, que es literalmente una PS2 para salones, ya que algunos juegos que salieron en ella también estaban disponibles en la máquina de Sony, teniendo una similitud gráfica casi imperceptible entre sí. Y finalmente está la Triforce, una curiosa placa que hizo Namco en colaboración con Nintendo y Sega, que usaba de base la arquitectura de la GameCube, y que fue usada para lanzar juegos de Mario Kart y F-Zero para salones.
Y ya como cereza al pastel, cuando Bandai y Namco se fusionaron, hicieron colaboración con la empresa AT Games, para hacer una consola plug and play con juegos clásicos de Namco, y que curiosamente tiene diseño de mando de Sega Genesis pintado de blanco con naranja. Ahora sí, Dios que había harta información sobre consolas y aparatos, que no había escuchado jamás en mi vida. Hubo ocasiones en que personas o empresas ajenas han copiado descaradamente juegos bajo el sello de esta empresa, siendo algo bastante común en esta industria cuando algo es popular, y que conlleva demandas hacia sus creadores. Pero también, hubo casos en que la cosa fue al revés, ya que en contados títulos se han encontrado indicios de plagio en diversos elementos de juegos de esta empresa. Un ejemplo conocido fue el de la música compuesta por Kenji Yamamoto, compositor musical que trabajó en muchos juegos de Dragon Ball, y de la música de varias producciones de animes, incluyendo la obra de Akira Toriyama. Pasa que el 9 de marzo del 2011, él fue despedido de la empresa Toei Animation, debido a miles de reclamos de derechos de autor a muchas de sus composiciones hechas en el anime de Dragon Ball Kai, por lo que Bandai Namco también tomaría cartas en el asunto, ya que las composiciones hechas para videojuegos también tenían hartos índices de plagio, por lo que empezaron cambiando la música en los juegos Budokai 1 y 3 de la versión HD Collection, y también en varios DLC que se lanzaron con temáticas a la saga Super Butoden, saga que Kenji Yamamoto trabajó como compositor musical. Otro caso, aunque asociado a Bandai como empresa separada, fue el de los juegos de la consola Arcadia 2001, que como ya conté en el punto anterior de este iceberg, casi todos eran plagios descarados de juegos populares como Space Invaders, Pac-Man, Centipede, Breakout, etc. También mencionaría los intentos de competir con sagas como Mario Kart o Mario Party, aunque esos son más inspiraciones para sacar billetes que plagios en sí. Si ustedes saben sobre algún otro caso de plagio relacionado a Bandai Namco, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Para los que no lo sepan, una patente es un derecho de un inventor que ratifica su autoridad hacia algún invento, o cosa que él creó. Por dar un ejemplo, si quisiera patentar esta pose bien XD, puedo hacerlo mediante procesos legales, por lo que al terminar siendo dueño de ella, tengo derecho a reclamar o denunciar alguna infracción que pueda copiar esta pose o invento igualito. En el mundo de los videojuegos, muchas empresas aprovechan de patentar nombres, ideas, formas, etc., para que no venga alguien a copiar esa idea, y tengan todo el derecho de demandarlos como quieran. En el caso de Bandai Namco, ellos han patentado miles de conceptos que solo se han visto en juegos con su sello. Un ejemplo serían los minijuegos en los tiempos de carga, cosa injusta ya que ellos no fueron los creadores de esta idea. También está una sobre la bola esta del videojuego Katamari, en que miles de objetos se juntan en una especie de bola que da vueltas sin parar, y también unas cuantas patentes recientes del Tekken, que son algo relacionado a la CIA, que te ayudan en los tutoriales, o algo así es lo que entendí. Eso sí, estas patentes duran un tiempo vigentes, ya que después al caducar, la empresa tiene que renovarlas para seguir manteniéndolas como suyas, de lo contrario cualquiera puede usar esa idea libremente. Por dar un ejemplo, la patente que ya mencioné de los minijuegos en las pantallas de carga, duró 20 años vigente hasta el 2015, ya que de ahí en adelante con todo el avance tecnológico que se ha hecho con los tiempos de carga, no había necesidad de usarlas más. Y bueno, mencionaría más patentes, pero son tantas que este punto se haría eterno. De todas formas, todo este mundillo siempre ha causado debate por la extrema restricción al usar ideas que están bajo propiedad de un ente.
GCC, fue una empresa fundada en 1981, dedicada a la creación de kits de modificación para juegos arcades de la época, kits que en resumidas palabras, modificaban cosas como las vidas extra, los enemigos, la dificultad, etc., algo parecido a lo que hacían esos viejos aparatos, para poner trucos en juegos de consolas, pero mucho más específico para un juego en concreto. El tema es que esta empresa, mientras pasaba por un pleito legal con Atari por infringir temas de derechos con sus kits, estaba desarrollando una modificación del Pac-Man llamada Crazy Otto, una modificación en que solo cambiaban sprites a los escenarios y personajes, poniéndoles unas novedosas patas. Esa modificación estaba planeada lanzarse, pero debido a las consecuencias de la demanda que les tiró Atari, que les privó lanzar kits aún fueran para juegos suyos o no, los de GCC decidieron ir a presentarles el proyecto a Midway, distribuidor de Pac-Man en América, que desesperados por tener una nueva entrega del Come Cocos para rascar billetes, deciden licenciarlo y presentarlo ante Namco, y estos le dieron el visto bueno. Después de toda una serie de cambios y de acuerdos que vamos a tocar más adelante, finalmente el 3 de febrero de 1982 sale Miss Pac-Man, siendo un éxito total en los salones, pero no tardaron en llegar los problemas. En ese mismo año, GCC terminó demandando a Namco y Midway por temas de regalías, ya que ellos reclamaban no recibir regalías de las máquinas, y solo les daban por el uso de los personajes que no habían sido creados por ellos. Para resumir esta parte, GCC y las demás empresas terminan en un acuerdo en que básicamente GCC recibiría regalías por cada máquina de Miss Pac-Man vendida. Todo iría con normalidad con el uso de este personaje en los siguientes 19 años, hasta que Namco decide hacer un relanzamiento de este juego en el año 2000 para conmemorar el 20º aniversario del primer Pac-Man, y es ahí cuando uno de los fundadores de GCC se entera de su existencia en un descanso, y deciden volver a pelear por las regalías, lo que conllevó esta vez ausentar la marca Miss Pac-Man en todos los compilados y juegos futuros de la saga durante toda la década del 2000. Y bueno, en los siguientes años se harían unos lanzamientos menores de este juego en plataformas aprovechándose de lagunas legales, eso sin mencionar otro drama que tuvieron con la empresa AT Games, que lograron hacerse con los derechos para vender consolas plug and play sin la autorización de Bandai Namco, lo que llevó hacia otra demanda que terminaría en 2022, y que conllevó a la exterminación de este personaje en todo tipo de lanzamiento. La verdad es lamentable que Namco haya sido tan descuidado en el tema de las licencias de este personaje, ya que por culpa de todo este drama de 4 décadas, es que se perdió la oportunidad absoluta de ver a este personaje en un nuevo juego. Si pensaban que Nintendo fue la primera empresa en hacer un parque temático, pues están muy equivocados. En 1992 se abre en Tokio el Wonder Egg, un parque de diversiones que destacaba por el simple hecho de ser abierto por una empresa de videojuegos, ya que era algo que en esa época no se había visto jamás. Sus atracciones básicamente estaban basadas en los clásicos juegos que hizo grande a Namco en los 80, algunas siendo bastante llamativas, y otras que son un total meh. Fuera de eso no hay mucho que decir, sin mencionar que obvio tenían su sector de maquinitas, y sus zonas serían inspiraciones para ser usadas en juegos de esta misma empresa. Pero como nada dura para siempre, este parque terminaría cerrando el 31 de diciembre del año 2000 debido a problemas financieros, cosa lamentable ya que para esta empresa este parque era una buena fuente de ingresos. Aún así este parque llegó a durar más de lo esperado, ya que se tenía previsto solo durar 5 años, pero por el éxito que tuvo con la gente, fue que se alargó por mucho tiempo más. Gracias a este primer paso, fue que otras empresas también empezaron a crear sus propios parques temáticos en el país del sol naciente, pero eso ya es otro tema. Sé que este punto ya suena más conspiranoico que los sermones de Salfate, pero esto es mi iceberg y ya quiero terminar porque ya hay como 40 minutos de video y mi PC no aguanta más.
La cosa es que esta empresa ha estado bajo la lupa por supuestas prácticas de monopolio, especialmente en todo esto de las licencias de animes, ya que díganme, ¿cuántas empresas que no sea esta tienen licencias lucrativas de animes? Es que hasta se cuentan con los dedos, porque cada vez que aparece una licencia de algún anime popular, los de Bandai Namco se tiran como cuervos hambrientos a adquirirla y explotarla con juegos y figuras. Por otra parte, este año se ha visto la noticia de que Sony ha adquirido el 2,5% de las acciones empresariales de Bandai Namco, y esto no es una asociación para nada nueva, ya que Sony con Namco desde los 90 han tenido un lazo casi inseparable, desde colaborar en el desarrollo de la PS1, hasta tener largos contratos de exclusividad con varias sagas, pero ya me estoy desviando del tema. La cosa es que con Sony en la ecuación, los rumores de monopolio se incrementan todavía más, ya que de por sí Sony es conocida actualmente por manipular varios servicios populares de anime y mangas. Con la adquisición de Bandai Namco esos rumores casi que se hace realidad. La verdad yo no soy nadie para afirmar todas estas cosas, pero es que desde la fusión de Namco y Bandai en el 2005, se han hablado miles de cosas sobre sus acciones con Sony y con toda la industria del anime y el manga, por lo que no podía dejar atrás estos rumores para este iceberg. Y así es como finalizamos con este iceberg. No esperaba demorarme tanto haciéndolo, ya que como vieron en mis publicaciones, las fiestas patrias y los estudios invadieron en mí, pero aquí estamos con otro video nuevo hecho con paciencia e interés, y si a este video le va bien, es probable que haga icebergs de otras compañías populares que merezcan tener uno. Como siempre quiero enviarle un gran abrazo y saludo al gran mundo gamer, Trenes Argent Rocos, Invesme, y Stereotulip, gracias muchachos por apoyarme. Pueden seguirme en Twitter para estar al tanto de mis locuras en la red, y si les gustó este video, no olviden dejar su like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para ver más contenido igualito a este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.